Bien, estamos ya listos, hermanos, ya para iniciar este servicio de hoy, domingo 18 de diciembre de este 2022, día en el que estamos aquí en su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, pues despidiendo el año, ¿no? Hoy es el último servicio. Ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué 18? Bueno, los próximos dos domingos, 25 y 1 de enero, pues son feriados y aquí estamos en un centro comercial. El centro comercial estará cerrado, entonces ni modo, ¿no? Entonces aprovecharemos nuestro tiempo de otra forma. No quiere decir que hasta hoy llega nuestro cristianismo y se activa en enero, no. Seguimos. Y como decía Pablo, a la iglesia le decía, yo espero que, parafraseando, le decía, espero que estén portándose bien, mejor aún en mi ausencia, ¿no? Nadie dijo amén, solo mi esposa, pero bueno. Pero bueno, el caso es que bienvenida para ustedes, esperamos aprovechar este tiempo, vamos a hacer una prédica relativamente corta, hoy tenemos varias cositas aquí en la iglesia. Y entonces vamos a aprovechar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Listos? Vamos todos a la palabra, busquen sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 13, Lucas 13. Y ahí usted en el video también, animarlo nada más, para que busque una Biblia, busque los versículos, escudriñe la palabra. Ustedes me avisan, hermanos. ¿Estamos? Vamos a aprovecharnos de una parábola muy conocida, dos historias. Yo voy a poner a rendir el tiempo hoy rápidamente, pero arranquemos con esta. ¿Qué dice el título en el 13:6? La parábola de la higuera estéril. Bueno, vamos a leerla. Dice la palabra del Señor en Lucas 13:6. Dice, dijo también esta parábola. Cuando dice, dijo también esta parábola, es porque ya venía diciéndoles cosas, ¿no? Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, no nos cansaremos de dar gracias por ella, porque cada texto que leemos, que sabemos que es un pensamiento tuyo, nos edifica, nos anima, nos forma, nos disciplina, Señor, pero nunca será algo en que tú hayas escrito, hayas expresado para que vaya en contra de lo que quieres para nosotros, sino que pensamientos de bien quieres para cada uno de nosotros, y eso es lo que tu palabra expresa, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias por este año que está terminando, gracias por cada uno de mis hermanos, las familias aquí representadas, la iglesia, tanto recibido en este año, Señor. Así es que estamos agradecidos contigo y mucho más agradecidos por la oportunidad que nos das de decirte gracias, Señor. Porque a veces hay gente que está agradecida y no lo dice, pero nosotros te decimos, Señor, gracias, gracias, gracias. Te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, los que ven, digamos, lo que yo pongo en el Face cuando antes de iniciar una prédica, saben que a esta prédica le puse yo ahí un año más. Así le pusimos, ¿no? Un año más. Ahora, mucha gente podrá estar pensando en eso de un año más. Sí, pastor, un año más en el que me agarró este fin de año sin trabajo, un año más en el que mi matrimonio no camina, un año más con los mismos problemas de siempre. Bueno, esos podrían ser los pensamientos de algunos, ¿no? Otras personas podrían decir, gracias, Señor, un año más en el que he podido hacer las cosas que quería hacer, he podido servirte con excelencia, he podido ser un mejor esposo este año. Todavía no soy el esposo que mi esposa quiere, ni que Dios anhela, pero voy en ese proceso. Y las esposas también, ¿no? Un año más en el que he logrado entender que apartado de ti no puedo hacer nada. Pero bueno, muchas cosas pensando en el año que pasó, ¿no? Pero esto que leímos ahorita, de la parábola, cuando habla de un año más, ¿está hablando de qué? Del año que viene. Un año más que se nos viene ahorita encima, un año más de oportunidades. Entonces, más que quejarnos o vanagloriarnos o enorgullecernos por este año que se va, porque recuerde, ya lo que pasó, ¿no? Como decía Pablo, ya
Ciertamente yo lo que hice, y si lo que no hice, pues no lo hice. Ciertamente no creo haberlo hecho todo, pero yo mejor sigo un año más a lo que viene, ¿no? Entonces lo que viene es lo más importante. Habrá mucha gente que termine este año con la misma actitud de Gedeón. ¿Ustedes se acuerdan cuando el ángel se le apareció a Gedeón? Que ellos escondían porque lo asolaba el enemigo y le decían, varón esforzado. Y él estaba escondido, ¿no? Pero porque así es Dios. O sea, para Dios somos lo máximo, aunque mejor dicho. Varón esforzado, el Señor está contigo. Y él dice, uy, pero si el Señor estuviera con nosotros, ¿para qué nos pasa todo esto que nos pasa? Habrá gente que termina el año así. ¿Dónde está Dios? Tanta cosa que ha pasado y todo eso, pero bueno, entienda que Dios está donde siempre ha estado. Los que nos movemos somos nosotros, amén, hermanos. Entonces, vea, me estaba acordando yo ahora que cuando estaba escribiendo este mensaje, que hace un tiempo también en diciembre, cuando entramos a la cárcel, entramos a una cárcel que queda aquí en Cartago que se llama Cocorí. Han oído hablar de Cocorí, ¿no? Cocorí es una cárcel de confianza. O sea, es más, yo cuando entraba con el pastor Tibor a Cocorí, yo decía, qué ganas dan de quedarse aquí. Porque los muchachos, ellos cultivan, tienen sus talleres, andan libremente, porque es una cárcel donde llegan los privados de libertad que ya están listos ¿para qué? Para salir. Entonces ellos están ahí como en talleres. Y yo decía, wow, qué bueno estar aquí. Pero bueno, un saludo a la gente de Cocorí si de pronto ven este video. Pero bueno, me acuerdo que una vez entramos con el Ministerio de Libertad y en la prédica que se les dio a ellos se les preguntaba que qué era lo más importante para ellos. ¿Ustedes qué creen que dijeron ellos? Y hacemos la pregunta de aquí, ¿qué es lo más importante, muchachos de privados de libertad? Para ti, ¿qué es lo más importante? Piensen en ellos, ¿qué creen que dijeron? Sí, eso es lo que deberían haber dicho, pero la mayoría dijeron, mi relación con Dios y estar bien con Dios y todo eso. Lo más importante para ellos es salir, no vengan con cuentos, ¿no? Obviamente, estando allá adentro, como saben que dice, sí, lo mío es salir, pero faltan muchos años, entonces voy a fortalecer mi relación con Dios. Está bien, es como ahorita, si uno le preguntara a todos ustedes o ahí el video, ¿qué es lo más importante para usted? Todo el mundo diría, Dios, mi relación con Dios. ¿De verdad eso sería lo más importante para usted? ¿Ha sido su prioridad en este año que termina? ¿Entiendes? Son cosas que hay que pensarlas y contestarlas saliéndonos un poquito de una realidad religiosa y siendo más realista. Recuerden, Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces, este tipo de enseñanzas, vea, las iglesias, lo que es fin de año y principio de año, dan enseñanzas para animar a la gente y todo eso, ¿cierto? Nosotros generalmente no, exponemos la palabra como es, animamos, exhortamos para que la gente se ubique. Acuérdense, siempre me han escuchado en todo este año decir, los mensajes del Señor tienen que ser para que uno se ubique, que uno sepa dónde está, amén. Entonces, esta parábola que acabamos de leer encierra unas verdades que a nosotros deberían ayudarnos a entender dónde estamos, y que este próximo año, que es un año más de oportunidades, nosotros entendamos la importancia de ¿qué? De fructificar. Recuerden que cuando el Señor creó al hombre, Adán y Eva, les dijo, multiplíquense. Que a veces cree, la gente como que agarró solamente esa parte, entonces se multiplica, ¿no? Pero no solamente es multiplicar, también hay que fructificar. O sea, hay que dar frutos. Amén, hermanos. Entonces, avancemos un poquito en esa parábola que leímos. Y saquémosle el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Vea, el versículo 6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Entonces, en esa parábola que leímos, hay algunos personajes que es bueno, es una buena práctica cuando usted lea la palabra, que usted identifique cuáles son los personajes que se refiere a lo que está leyendo. Y usted mire a ver con cuál de esos personajes se ubica. ¿O quién es usted en la historia, no? Entonces aquí en esta parábola vimos que había un hombre que tenía una viña, ¿cierto? ¿Sí? Había otro que era un viñador, o sea, el que administraba la viña. Y había una, que había ahí en la viña, ¿qué había? Una higuera. Entonces, ¿quién es el dueño de la viña? El señor que tenía la viña, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el viñador? Jesucristo, nuestro Señor. Pues acuérdate que Él intercedió por la... ¿Y nosotros qué somos? La higuera, ¿no? Nosotros somos la higuera. ¿Estamos claros, no? Entonces, sabiendo esos personajes, vamos a ver. Entonces resulta que dice que había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Y entonces, pensemos en eso. ¿Qué es una viña? Que en otros textos se le conoce como viñedos. ¿Qué se da en una viña, en un viñedo? ¿Qué se siembra ahí? Uvas, la vid, ¿cierto que sí? En Israel, averiguando un poco, en Israel las tierras más fértiles son los viñedos. O sea, eso es fértil para la uva, ¿no?
Entonces, claro, ahí lo que se siembra es uva. Pero dice que este hombre había plantado en su viña, donde se siembra uva, ¿qué había plantado? Una higuera. Una higuera. Entonces dice, wow, entonces, yo teniendo un terreno, eso es como que yo tengo un terreno que es bueno para la papa y que me da papa, y diga, voy a agarrar este pedazo y voy a sembrar unos palos de mango. Entonces, ¿qué esperaría yo de esos palos de mango que están ocupando un espacio que yo podría sembrar papa? ¿Qué esperaría yo de esos palos de mango? Que me den mangos, ¿cierto? Si no, ¿para qué están inutilizando esa tierra? Pero bueno, pensemos en esa persona que sembró su higuera ahí, ¿no? La sembró ahí y obviamente esperando tener réditos de ella, ¿no? Porque pudiendo sembrar obviamente sus uvas, ¿para qué va a sembrar ahí higuera? Entonces, digamos que invirtió ahí en su viña, ¿no? Sembrando esa higuera. Ahora, el Señor nos ha sembrado a nosotros como esa higuera en una tierra fértil, ¿no? Nos ha sembrado ¿dónde? ¿Cuál es la tierra fértil del Señor? Su reino, ¿cierto que sí? Es una tierra donde Él espera que nosotros, no solamente espera, realmente está seguro de que podemos hacerlo, pero espera que lo hagamos, que demos ¿qué? Frutos. Entonces nos ha sembrado ahí. Y entonces así como yo les decía a ustedes del palo de mango, que yo le exijo a ese palo que dé fruto porque estaba ocupándome un espacio valioso para mí, el Señor también espera y tiene esa expectativa alta que cada uno de nosotros, ¿qué? Demos fruto. ¿Por qué? Porque ha invertido ahí. Ustedes se acuerdan en Jeremías 5, cuando hablamos de la viña aquella, que el viñador ¿qué hace? Hace su cerco, hace su torre, hace su lagar. Acuerdan que un lagar es un sitio donde se aplasta la uva, el mosto para sacar el jugo. La abona, invierte. Y acuérdense de lo que dice la palabra, que al que más se le da, más se le pide, más se le exige, ¿no? Entonces, esa higuera que estaba ahí sembrada en la viña, ocupando un espacio que podrían haber ocupado las vides, pues se le exige, ¿no? Por eso es que él iba cada rato ¿a qué? ¿A buscar qué? Fruto, dice. Y vino a buscar fruto en ella, ¿y qué pasó? Y no lo halló, ¿no? El Señor, vea, usted durante toda la palabra siempre va a encontrar eso, esa expectativa del Señor de ir a buscar ¿qué? Frutos. Siempre va a estar tratando de encontrar en nosotros frutos. ¿Estamos claros en eso, no? Eso lo tenemos que tener claro. Eso no es algo nuevo para ustedes. Realmente esto lo hemos estado viendo y ustedes saben que insistimos mucho aquí. Hay que dar frutos, hay que fructificar. Pero sigamos leyendo la historia. En el versículo 7 dice, y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza la tierra. Entonces, hace 3 años venía a buscar fruto. ¿Cuántos años tenía esa higuera ahí? ¿Cuántos? No. Porque la higuera, cuando usted siembra una higuera, los primeros 3 años la higuera no da fruto. Entonces, si él venía ya 3 años buscando fruto, quiere decir que los primeros 3, porque sería muy injusto uno venir a buscar fruto de una higuera sabiendo que en el primero, segundo y tercer año no da. Entonces, ¿cuántos tenía? 6. Ya eran 6 años que estaba esa higuera ahí. Obviamente de los 3 años para acá, viniendo a buscar fruto y no lo hallaba. Ahora usted dirá, pastor, y eso no lo sabía yo, ¿me puedo perder? No, es información general, ¿no? Pero venía obviamente a buscar fruto en ella, ¿no? Y no daba. 3 años, ya al cuarto y nada, ¿no? Entonces la higuera no podría decir que no se le dio oportunidad, ya se le dieron los 3 años de gracia, digámoslo así. Entonces esa higuera no podría decir, es que todavía no es mi tiempo, ¿no? Ya es tu tiempo. Ninguno de nosotros, ni usted en el video podría decir, pero es que ¿por qué me van a exigir fruto a mí si todavía no es mi hora? ¿Acuerdan por qué? ¿Cuántos años lleva usted ahí en esa viña? Sembrado ya. Ahora, si usted me dice, pastor, yo nací ayer en el cristianismo, todavía no. Está bien, eres neófito, pero sabes, ya esperan frutos de ti conforme a lo que tú esperas, porque a lo que tú eres ya. ¿Frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Por lo menos que la gente sepa que le entregaste tu vida al Señor, eso es un fruto ya. Por lo menos que te apartes o comiences a apartarte ya de cosas que antes frecuentabas. Eso es un fruto ya, entiendo. Todavía tu mente es carnal. Estás en un proceso de renovar tu mente. Pero ya tienen que ser visibles algunos frutos, ¿no? Ya, desde ya. O sea, desde el momento que le entregas tu vida al Señor, ya empieza ahí. Tiene que ser visible el cambio, ¿no? Pero el caso es que venía a buscar fruto y no lo hallaba. ¿Y qué le dice? Córtala, ¿no? Córtala. Entonces, ¿por qué? El Señor es muy misericordioso, hermanos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Es paciente. Amén, ¿no? Pero la paciencia tiene un límite también. Tiene un límite. Y voy a decirles, por ejemplo, mire, voy a leerles, no lo busquen. Segunda de Crónicas 36:15, dice la palabra del Señor. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros,
porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Y qué pasó? El pueblo se fue cautivo, ¿entiende? Porque él hizo lo que hizo. ¿Se acuerda que también Jeremías les advirtió? Anden por la senda antigua, escuchen a los atalayas. No vamos a hacer nada de eso. Bueno, está bien. Entonces, ni modo, váyanse cautivos. ¿Estamos claros, hermanos, en eso? Entonces, nada más, acuérdense, el Señor ha invertido en nosotros. Nos ha sembrado en una viña donde espera que demos frutos y no podemos ser inferiores a eso. Cada cuanto está constantemente esperando que nosotros manifestemos, por lo menos en nuestra vida, su presencia, que eso es parte del fruto que tenemos que dar, ¿no? Y nos ha dado oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, no podemos quejarnos por ese lado, ¿no? Pero acuérdense, mucho énfasis en esta parte de ir a buscar fruto. Dejen ahí marcado eso y vayamos un poquito más atrás al libro de Marcos. Al libro de Marcos para enlazar esto. Recuerde, ¿en qué vamos en la parábola? Había un hombre que era Dios, obviamente, que tenía una viña y en ella sembró una higuera y había un viñador, ¿no? Y entonces venía constantemente a buscar ¿qué? Fruto en ella y no lo hallaba. Y entonces, ¿qué dijo? Mira, esa higuera me está ocupando un espacio ahí que no sirve para nada, ¿no? Entonces, si no va a dar fruto, entonces, ¿qué pasa? Córtela. Ahí vamos, ¿cierto que sí? Vamos ahorita ya a Marcos, capítulo 11, para ver otra historia, rápidamente otra historia muy ligada a esta, que es la maldición de la higuera estéril. La higuera, recuerde, la higuera tiene una connotación, siempre se usa, o siempre en la palabra se ha usado la higuera para representar al pueblo de Dios, a la higuera, ¿no? Entonces, casi siempre cuando habla ahí de la higuera estéril, el Señor quiere dar un mensaje, ¿no? Entonces, leamos el versículo 12 al 14, 11, 12, maldición de la higuera estéril. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, esa es otra historia que pasó con la higuera. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto que les acabo de leer y la anterior? ¿Qué diferencia hay? ¿La anterior qué era? ¿Era una qué? ¿Qué figura literaria era? Era una parábola, ¿cierto que sí? Y ustedes saben que las parábolas, ¿qué son? Son historias naturales que encierran una enseñanza, ¿qué? Espiritual, ¿no? Eso es una parábola. Entonces usted puede decir, pastor, ¿y las parábolas fueron reales o no? No necesariamente, porque son historias, ¿no? Que se cuentan. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo era una parábola que el Señor contó esa historia, pero obviamente, ¿cuántas historias reales de hijo pródigo vemos? Muchísimas, ¿no? Entonces, esto que está aquí ya no es una parábola. ¿Qué es esto que está aquí? Es un relato de un acontecimiento. O sea, ahí no está diciendo, es que pareciera ser que el Señor subió. No, ahí está hablando, el Señor hizo esto, esto y aquello, ¿no? Entonces, vamos a analizar esos tres versículos que están ahí. Por ejemplo, el versículo 12 dice, ¿al día siguiente de qué? Bueno, ¿cuál es el título que está antes del capítulo 11? La entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, ¿al día siguiente de qué? De la entrada triunfal a Jerusalén, porque mira el versículo 11 que dice, y entró Jesús en Jerusalén, acuérdense de todo el pollino y las ramas y Osana, todo el rollo, ¿no? Versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, ¿se fue a dónde? A Betania, con los 12. ¿Por qué el Señor iba a Betania? ¿Quién vivía en Betania? ¿Quién? Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro y sus hermanas, que eran muy amigos del Señor. De hecho, era una familia muy allegada al Señor. Entonces se fue a Betania. Betania quedaba muy cerca de Jerusalén, ¿no? Entonces dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, él tuvo hambre. Está bien. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, ¿no? Entonces, en esta historia que les acabo de leer, hay dos cosas que tenemos que tener bien importantes. Primero, lo que simboliza la higuera, que ya ustedes saben. ¿Simboliza qué? Al pueblo de Dios, con todos sus problemas y todos los detalles que caracterizan al pueblo, tanto antes como ahora. Y lo otro fue el momento exacto en que se da el hecho, ¿no? Ya les dije ahí, un día después de su entrada triunfal a Jerusalén, ya el Señor sabía lo que pasaba o qué iba a hacer en ese segundo viaje a Jerusalén. Él ya sabía qué iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué pasó después de toda esta historia de la higuera? ¿Qué dice más adelante? ¿Título?
purificación del templo, todo que sacó a los mercaderes, ¿no? Ya eso, el Señor ya sabía que eso iba a pasar, porque el Señor todo lo sabe, amén. Entonces, por medio de esto que le pasó, se encontró esa higuera y dijo, voy a darles una enseñanza a esta gente, ¿no? La higuera representa al pueblo de Israel, su deterioro espiritual, su todo, ¿no? Entonces, sigamos analizando eso de la higuera, ¿no? La higuera obviamente representaba eso. Entonces dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bueno, detengámonos ahí. Entonces nos dice, qué raro, ¿ah? ¿Para qué el Señor va a buscar fruto en la higuera si no era tiempo de higos? Qué raro, ¿no? ¿Y por qué la maldijo si no era tiempo? Pero bueno, es que hay que saber un poquito de la historia de las higueras. Alguna vez la vimos aquí, no sé si se acuerdan o no. Es cierto, los higos, ya nada más para que tengan este dato por ahí, la época de los higos, digámoslo así, ellos se dan entre los meses de agosto y octubre. Esa es la época en la que las higueras dan sus higos. Pero resulta que esto de la entrada triunfal a Jerusalén y todo eso, esa era la época de ¿qué? ¿Qué se celebraba en esa época? La Pascua, ¿se acuerdan? La Pascua, ¿cuándo se celebra? Como por allá en abril, ¿no? Entonces no era tiempo de higos. Pero en esas épocas de marzo, las higueras, o sea, dan hojas. Y la salida de hojas en la higuera viene acompañada de unas brevas, como unas brevitas, unas uvitas pequeñitas que se comen. Eso todo el mundo lo sabe allá, ¿no? O sea, nosotros no tenemos por qué saberlo, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, claro, el Señor dice ahí, al día siguiente cuando salieron de Betania, ¿tuvo qué? Hambre, ¿no? Y claro, de lejos ve esa higuera con semejante hojarasca. Dice, no, pues vamos a ver si ahí hay algo, ¿no? Y resulta que cuando buscan ahí, no había nada. No había nada ahí. Cuando una higuera tenía hojas y no tenía esas brevitas, eso quería decir que esa higuera no iba a dar fruto. Era una higuera estéril. Eso lo sabían, ¿no? Entonces, el tema ahí es ese, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que lo miremos. Entonces, cualquiera podría decir, pastor, pero si el Señor siendo omnisciente, que todo lo sabe, Él sabía que esa higuera no tenía la brevita, ¿no? ¿Para qué entonces se fue a buscar allá? Recuerda que Él andaba con los 12, ¿no? Y el Señor siempre daba enseñanzas ¿con qué? Con el ejemplo, gráficas, ¿no? O sea, haciendo las cosas para que la gente la vea. Siempre tenga esto presente. A veces es más efectivo, como un método de enseñanza que la gente te vea haciendo algo que lo que tú se le digas que haga, ¿no? Los hijos de uno aprenden más de lo que le ven a los padres que hacen que lo que los padres les dicen que hagan. Por eso es que es importante eso, y se los he contado alguna vez de ese meme de los dos leoncitos, del león y el cachorro leoncito, ¿no? ¿Se acuerdan? Que le dice el león al hijo, mijo, era colombiano ese león, mijo, cuídate mucho donde pisas, donde caminas. Y entonces el leoncito le dice, bueno papá, fíjate tú, porque yo voy siguiendo tus pasos, ¿me entiendes? Así es. Entonces el Señor siempre va a aprovechar la oportunidad de dar ejemplos gráficos. Por eso es cuando Él les dice a los discípulos, les dice, vea, un mandamiento nuevo les voy a dar, que se amen unos a otros. Entonces cualquiera podría decir, pastor, ¿y qué hay de nuevo en ese mandamiento si eso está desde el Antiguo Testamento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y te amarás a ti mismo y a tu prójimo. Eso está ya, no es un mandamiento nuevo. ¿Pero sabe por qué era nuevo? Porque Él dijo, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a otros como yo los he amado. O sea, ahí está el ejemplo, ¿ah? Ahí está la vivencia, lo que ellos pudieron ver de la forma en que Jesús amaba a la gente. Ámense así, de la forma en que me vieron que yo amo. Entonces, Él aprovechó esta higuera sabiendo obviamente lo que pasaba y dijo, voy a ir a buscar ahí, y no hallo nada. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Varias cosas que nosotros podemos ver. El Señor siendo omnisciente obviamente sabía que no había, pero quería dar un ejemplo, ¿no? Y la maldición que lanzó sobre la higuera tiene su finalidad, ¿no? Entonces, primero ya lo vimos, ¿por qué buscar frutos ahí? No, porque obviamente era un árbol que con todas esas hojas prometía, pero al final nada de nada, ¿no? Como también conocemos gente dentro de las iglesias que promete, pero al final, cuando digo promete no quiere decir que hace promesas, sino que uno lo ve y tiene el potencial, la capacidad, ¿no? Pero al final, nada de nada, ¿no? Entonces, el árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía absolutamente nada que ofrecer, ¿no? Porque el Señor, ¿qué era lo que andaba buscando? Brevitas, ¿no? Eso, muchas hojas, poco fruto, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que el Señor espera de uno? Vean, nada más para que los tenga presentes, algunos, ¿no? Mateo 3:8 habla de los frutos del arrepentimiento,
que significa dejar de hacer lo malo, que era lo que les decía ahorita, que son los primeros frutos que uno debería dar cuando uno le entrega su vida al Señor. Apártate de lo malo, como decía el Señor en 2 de Crónicas, ¿no? Si se humillaren mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de los malos caminos, y se arrepintieran, obviamente, entonces, ahí sí, hablemos, ¿no? Pero ese es el primer fruto que uno debe dar. ¿Cuál? Apartarse de los malos caminos. Dejar de hacer lo que sabemos que no está en línea a la santidad de Dios. Eso no se necesita tiempo, pues, para que usted diga, pastor, es que todavía no me acabo de leer la Biblia para empezar a dar frutos del arrepentimiento. No, en el momento que tú, por fe, escuchas la palabra, porque la fe viene por el oír, haces conciencia de que hay un Dios creador al cual ofendes, te arrepientes de tu pecado, le pides perdón, la sangre de Cristo te lava. Desde ese momento tienes que empezar a dar frutos de arrepentimiento, como les dije ahorita, ¿no? Entonces, esos son los primeros que el Señor espera, Mateos 3:8. Filipenses 1:10 habla de que tenemos que dar frutos de justicia. ¿Qué es la justicia? La voluntad de Dios, ¿no? Dar frutos de justicia, ¿qué es? Vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, lo que Él estableció. Esos son frutos que tenemos que dar. Ahora se dirá, pastor, ¿y esos son tan inmediatos como los del arrepentimiento? Bueno, es que uno no puede dar frutos de justicia si no conoce la justicia, ¿cierto que no? Entonces ahí sí hay que entrar en un proceso de escudriñar la palabra, conocer qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios anhela, qué puedo esperar yo de Él, cómo debo caminar, cuáles son las características de la senda por la cual yo debo transitar. Si yo soy justo, ¿qué me caracteriza a mí como justo? ¿Cuáles son las señales que yo tengo que aprender a leer en este caminar? Entonces todo eso es un proceso. Tenemos que dar frutos de justicia, ¿no? Y en Gálatas 5:22, mire que hay un orden. Primero, frutos de ¿qué? De arrepentimiento. Inmediato, de isofacto. Después, cuando yo ya entro, ¿frutos de qué? De justicia, caminar la senda. Y Gálatas 5:22 habla que hay que dar frutos de ¿qué? Del Espíritu, que ya representan lo que es una relación íntima con Él, el caminar. Ya lo que al final a nosotros nos va a dar a conocer, ¿no? Entonces, esos son frutos que el Señor viene a buscar a nosotros como higueras. Pero son frutos, ¿no? Entonces, sigamos leyendo lo que estábamos leyendo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo, ¿no? Entonces, era esa higuera con todas esas hojas que tenía y no tenía fruto, pues obviamente de lejos la ve uno, y aparentemente se ve bien, ¿no? Hay mucha gente, hermanos, que nos conoce a nosotros de lejos, y así como el Señor de lejos vio esa higuera que se veía bien con todas esas hojas y que aparentemente debajo de esas hojas estaban sus frutos, puede haber mucha gente que nos conozca de lejos y aparentemente cree que debajo de estas hojas hay buenos frutos, que realmente tenemos un matrimonio tan cristiano como aparentamos que es, que realmente nuestra vida es realmente cristiana como aparentamos que es, que realmente nuestra relación con el Señor es una relación y no religión como aparentamos que es. Pero eso le pasa a la gente. Pero acuérdense que el Señor nos conoce de cerca, ¿no? De cerca. Ahí no hay nada que lo impresione, no hay hojas. Y miren qué curioso esto de la higuera, ¿no? Porque el Señor vino y la higuera tenía hojas. ¿Amén? Si tenía hojas, es porque las hojas están sostenidas ¿en qué? En ramas, ¿cierto? Y las ramas salían ¿de dónde? De un tallo, un tronco. Y el tronco estaba parado sobre una ¿qué? Sobre una raíz. Todo eso es importante, ¿cierto que sí? Pero aún con eso, la maldijo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor venía a buscar, ¿qué era? Frutos. Frutos. Las raíces son importantes, todo eso, pero por eso es que la palabra es tan sabia en decir, por los frutos ustedes van a ser conocidos. Pastor, pero yo vengo todos los domingos al culto. Pueden ser hojas. Yo me leo la Biblia 5 veces al día, pastor. Pueden ser hojas. Yo ayudo en lo que puedo, colaboro. Pueden ser hojas. Amén. Cuidémonos de no estar llenos de hojas. Y que este nuevo año que arranca, medite cada uno de nosotros en su cristianismo y analice si realmente lo que nos caracteriza a nosotros son los frutos dignos de arrepentimiento, de justicia, del Espíritu como tal en una relación con Él, o si lo que estamos mostrando son hojas. Porque si son solo hojas, déjeme decirle que eso no nos va a servir.
Para nada, ¿no? Eso es lo mismo que hablamos ahora de que el Señor cuando venga en su segunda venida va a venir ¿por quién? Por su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos nosotros? ¿De ser parte de qué? De la iglesia, pero de la iglesia de Cristo. No se conforme con ser parte de una iglesia cristiana, porque puede ser que usted esté fuera de la iglesia de Cristo, ¿no? Eso tenemos que tener claro. Ya nosotros vimos eso, que se necesita para entrar a la iglesia de Cristo y todos. Acuérdense que para entrar a una iglesia cristiana usted no necesita nada. A usted ahí en la puerta no le pidieron ni la cédula, no le dijeron que mostrara el carnet de membresía de Efesios 4:23, no le dijeron usted ha asistido por lo menos el 80% de este año para que pueda entrar a la despedida que estamos haciendo hoy del año. Nadie te dijo nada de eso. Para entrar a una iglesia cristiana no necesitamos nada, pero para entrar a la iglesia de Cristo sí necesitamos haber nacido de nuevo, haber entregado nuestra vida a Él, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Entonces, obviamente el Señor nos conoce de cerca. Recuerden, ni la raíz, ni el tronco, ni las hojas son tan importantes como los frutos en la vida cristiana, ¿no? Porque sí, digamos, en una planta la raíz, el tronco, todo eso hablan de que está estable, ¿cierto? Y en la vida de nosotros pueden representar estabilidad, ¿no? Pero eso no garantiza que estemos fructificando, que es lo que el Señor realmente anhela en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Entonces, en el versículo 14 dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca coma nadie de tu fruto. ¿Y lo oyeron qué cosa? Sus discípulos. Entonces, nada de eso le sirvió, y que fue algo muy parecido a lo que leímos ahorita, que ahorita vamos a volver a la parábola. Porque acuérdense que la parábola ya en el versículo 8 decía que hace 3 años que vengo, entonces volvamos otra vez allá a la parábola. Nada más quería enlazar esa parte de la higuera estéril con esto, porque en las dos coincide. ¿En qué? En que el Señor va a buscar ¿qué? Fruto. No importa si somos frondosos, si nos vemos bien, si aparentamos, si tenemos buenas hojas que nos hacen entender que tenemos una buena estabilidad en nuestro cristianismo, una buena relación, un buen matrimonio, todo lo que les dije ahorita. Pero acuérdense que nosotros vamos a ser conocidos ¿por qué? Por los frutos. Entonces en el versículo 8, allá de la parábola, dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia, que todavía tenemos ¿qué? Oportunidad. Por lo menos esa higuera que vino el dueño de la viña, decir, mira, esa está inutilizando un terreno ahí, corte esa vaina. Bueno, no dijo así, ¿no? Corte esa vaina. Yo, no, Señor, ¿quién es ese viñador? ¿Por qué dijimos que era Jesús? ¿Qué hizo el viñador por la higuera? Intercedió, ¿no? Tenemos intercesor, tenemos abogado, como dice por ahí alguno, ¿no? Ahora, ¿por qué él pudo interceder por su viña? ¿Por qué creen ustedes que el viñador dijo, por la higuera, perdón, ¿por qué creen ustedes que el viñador dijo, dejémosla un añito más, déjame que trabaje con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Esperando que dé fruto. Pero ¿por qué el viñador esperaba que la higuera diera fruto? ¿Por qué? Porque ¿cuánto llevaba con ella? 3 años, casi 6 años, ¿no? O sea, los primeros 3 ahí esperando y después los otros 3 con la expectativa, ¿no? Y aún así, conociéndola, diciendo, tiene la capacidad, lo puede hacer, trabajemos con ella. De la misma manera, el Señor intercede por cada uno de nosotros. No hay intercesor entre Dios y el hombre, sino Cristo, nada más. Abogado tenemos cuando decimos que tenemos a alguien que intercede por nosotros, que apela, porque sabe la capacidad que tenemos, sabe de lo que somos capaces. ¿Estamos claros, hermanos? Recuerde, Dios ha invertido en nosotros, ha invertido. Mandó a su Hijo único, que estamos en ese contexto de la Navidad, y no vamos a entrar en eso de que si hay que celebrar, porque si usted le pregunta, vea, todo es, recuerde que fuera del reino de Dios es relativo, ¿eh? Usted le pregunta a los niños, ¿qué representa para usted la Navidad? ¿Qué dicen ellos? Juguetes, la alegría, las luces, las dulces, tanta cosa, ¿no? A los más grandecitos, regalos, ropa. Y a los mayores, a la mayoría, no estamos hablando de los cristianos, aunque cristianos también, ¿no? ¿Qué? Tamales, aguinaldo. ¿Acuerdan que hay un meme de un león que decía aguinaldo? ¿Me acuerdan? Eso era tan chistoso, todo el mundo pensando en aguinaldo, ¿eh? La despedida de Brian, nada, mentira. Entonces, cada uno tiene su concepto, ¿no? Pero el verdadero concepto de la Navidad, ¿cuál es? Entender que realmente hubo un momento en el que Dios se humilló, dejando su naturaleza divina, dejando de ser Dios, se humilló siendo uno de nosotros. ¿Cuándo fue eso?
ni le metamos mente a eso. Lo que sí sabemos es que no fue en diciembre, pero que fue. Eso debería estarnos moviendo porque es una conmemoración, ¿no? O sea, ¿qué más? Que el Señor nos amó tanto, Dios Padre, que no tuvo problema en dar a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es lo que nos debe mover en la Navidad, y eso es lo que tenemos que promover por medio de nuestro testimonio y aprovechar estas épocas para eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, con eso, no? Entonces, obviamente el Señor siempre está esperando porque sabe que nosotros lo podemos hacer, sabe que ya invirtió, sabe que pagó un precio alto. Recuerde, Cristo no vino a morir por lo que nosotros éramos, porque no valíamos nada, pero sí invirtió, sí pagó ese precio tan alto por lo que nosotros podemos llegar a hacer, que lo podemos llegar a hacer. Tú eres, tú serás. Yo sé lo que eres, le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Tú eres, ¿cómo es que le dijo? Simón, hijo de Jonás. Yo te conozco. Allá en Apocalipsis el Señor dice, yo conozco tus obras. O sea, a mí no me vengas a impresionar, ¿no? Yo sé por qué haces lo que haces. Yo sé qué te mueve, qué te motiva. Yo lo sé. Yo te conozco, yo sé quién eres, pero también sé quién serás. Ahora, nosotros también, si hemos nacido de nuevo, sabemos qué éramos, qué somos y qué podemos llegar a ser. También lo sabemos. O sea que nadie nos tiene por qué inventar nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, bueno, obviamente, siguiendo con la parábola que estábamos leyendo allá, dice, y él entonces le dijo, déjame un añito más que yo trabaje con ella. Yo abono aquí, ¿no? Deja un chancecito ahí. Tal vez estos 3 años lo hemos tomado muy suave, o la higuera no ha entendido el papel que tiene y la responsabilidad que tiene de estar sembrada aquí en una tierra en la que tiene que producir. Tal vez no hemos hecho las cosas bien, tal vez no se ha esforzado lo suficiente. Espérate que yo la abone, yo haga surco, yo le quite alguna impureza, ¿no? Démosle un añito más, está bien. Pero dice el versículo 9, y si da fruto, pues está bien, y si no, ni modo. Córtala. Amén. Entonces ahí en esa parábola vemos 3 cosas bien importantes, ¿no? Primero, la paciencia de Dios, esperando, como dice por allá también, que la segunda venida del Señor no es que Él no vaya a venir, sino que Él está pacientemente, ¿qué? Esperando. Amén. Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estamos claros? Paciencia de Dios. La misericordia de Dios, démosle todavía un tiempito, chance, tranquilo. Todavía hay tiempo para trabajar, un añito más. Y si eso no paga, la justicia inevitable, el juicio inevitable de Dios, que es que si no da frutos, córtala, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que estar convencidos de que en este año que termina, si hay algo que nosotros sabemos, es que Dios ha sido un Dios fiel. Amén. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades. Nadie puede decir, como aquella viña, que no hemos tenido la oportunidad de dar frutos. Todos hemos tenido la oportunidad. Ahora, si usted los está dando, qué bueno, pero puedes dar más todavía, ¿no? Puedes dar más. Amén, hermano, ¿o no? Porque recuerde, hay que ser consciente de lo que está escrito en la palabra. Mateo 3:10 dice, el hacha está puesta ¿dónde? A raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, eso es el juicio inevitable de Dios. Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca de ellos frutos. ¿Estamos claros, no? La palabra está clara. Vimos esas 2 historias, una parábola, un relato, donde siempre la expectativa del Señor era ¿qué? Frutos. 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 Por tanto, hermanos, nada más termino con esto. Bienaventurado, dice que la palabra, bienaventurado todo aquel a quien cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué pasa? Lo halle haciendo aquello para lo cual lo dejó. O sea, nos halle dando ¿qué? Frutos, lo que Él espera. El Señor va a venir en su momento también ¿a qué? A revisarnos. Y ojo, que no seamos solo hojas, sino que tenemos que dar ¿qué? Fruto. Acuérdate que el fruto, ¿para qué sirve? En ese caso de las brevitas de la higuera, ¿para qué sirve eso? Para calmar el hambre. El Señor tenía hambre, ¿amén o no? Entonces, cuando nosotros damos frutos, ¿servimos para qué? Para alimentar a los demás, que los demás se alimenten. ¿Y que alimenten de qué? De la palabra, ¿no? De Dios mismo. Entonces, por ejemplo, ahorita que nosotros vamos a salir en este lapso,
No crea pues que estamos entrando en unas vacaciones espirituales, ¿no? Tienen que seguir agarrado de la palabra, ¿no? Y recuerde que la función de nosotros como líderes de tratar de presentarles un evangelio, pero para que ustedes se sostengan de la palabra. ¿Se acuerda de ese ejercicio, Davis? Venga, hagámoslo para que usted no me haga quedar mal. Vea, una persona viene a Cristo y uno lo que hace es presentar la palabra para que la persona, ¿qué? Se agarre del Señor, ¿cierto? Y en el momento que ya está agarradito, uno se sale. Y la persona tiene que seguir, ¿qué? Prendida, sujeta, asidua a las cosas de Dios. No quiere decir que porque uno se aparta, el otro también, ¿no? Ya es una responsabilidad personal. Gracias, Davis. Es una responsabilidad personal de cada uno, ¿no? Entonces, en este tiempo que vamos a entrar, medite en su relación con el Señor, medite en lo que conoce de Él, porque ya lo hemos dicho muchas veces, usted no puede tener una relación con alguien que no conoce, ¿no? Escudriñe la palabra, comprométase, un añito más, inicia ahora el 1 de enero, ¿no? Hay mucha gente que empezará ese año vivos físicamente y muchos no lo terminarán físicamente. Habrá muchos que lo empezarán vivos espiritualmente y tampoco lo terminarán espiritualmente, ¿no? Porque así es. Por eso es que las advertencias son claras en el Señor, es velad, ¿no? Como decíamos hace 8 días, porque el que quiera que está bien, cuídese nada más, cuídese de no caer, fortalezca su relación con el Señor. Vea, si hay algo que nos ha quedado a cada uno de nosotros en este año, es entender así, pero claramente, que apartados de Dios no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Cuídese de no dar hojitas nada más y que esté dando frutos. Bueno, lo que dice, por ejemplo, Milena es que dice que si yo no doy frutos, ¿qué pasa? ¿No es problema de la raíz? Podría ser, pero acuérdense, ¿no? Vean, les voy a poner el ejemplo de las ovejas, ahora que hay ovejas, los que saben de ovejas, ¿no? Pues está hablando de ovejas, ¿no? Hay ovejas que son para carne, ¿cierto? Hay ovejas que son para lana y hay ovejas que son para leche. Entonces usted no puede tener una oveja que es de lana y decir, no, que embarcada con esa oveja no da leche. Esa oveja es de lana, ¿entiende? Entonces cada uno va a dar fruto conforme ha sido creado, conforme a su raíz, a lo que ha sido diseñado, digámoslo así, en esto tan perfecto que es la creación. Entonces, tiene lo que dice Milena ahí, y apoyándome en el principio de la siembra y la cosecha, recuerden, ¿no? Lo hemos hablado aquí también, que lo que se necesita para que todo este proceso funcione es una semilla, ¿y qué pasa? Y la tierra, ¿no? Entonces, semilla y tierra, básicamente. Para que alguien dé mal fruto, porque ojo, ahora que me acuerdo de eso, peor que no dar fruto, ¿qué es? Dar un mal fruto. Eso es peor todavía, ¿no? Bueno, las dos cosas son malas, pero yo creo que más malo todavía que no dar fruto es dar un fruto malo, como aquel de las uvas silvestres, ¿se acuerdan? Que invirtió, sembró y le salieron uvas silvestres y todo el mundo le echaba la culpa al viñador y decía, se equivocó y decía, pero yo qué más puedo hacer, yo compré la viña, hice la torre, aboné todo, sembré buena semilla, pero me salieron silvestres, ¿qué más puedo hacer? Yo no puedo hacer nada más. Entonces, si la semilla es buena y la tierra es mala, mal fruto. Si la tierra es buena y la semilla es mala, mal fruto. Entienda que la semilla es el mensaje que se da, ¿no? Usted decía, pastor, pero si la semilla es la palabra de Dios, nunca puede ser mala. Sí, pero a veces hay iglesias o sitios donde la semilla que se siembra es mala porque no viene de ahí. ¿Entiende? Entonces, si la semilla es buena y la tierra es mala, la gente no tiene la disposición en su corazón, es como tirar una semilla aquí en el cemento. No, nunca va a germinar, ¿no? Entonces no va a dar fruto. Si la semilla es mala, el mensaje es malo, y la gente es de buen corazón, como mucha gente que hay en iglesias que no son de sana doctrina, pero hay gente buena de corazón, hay gente buena en esas iglesias, pero lo que están recibiendo es malo, entonces el fruto no se va a ver. ¿Qué se necesita? Una buena semilla y una buena tierra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que da la raíz? ¿Vile? ¿De dónde viene la raíz? ¿De dónde viene una raíz de una planta? ¿De qué depende? De la semilla. La raíz no es primero que la semilla, ¿no? La semilla tiene que ser buena. Por eso la recomendación siempre es, hay que ser sembrador, pero en el reino de Dios, porque hay sembradores fuera del reino de Dios, ¿ah? Y no estamos hablando de plata, estamos hablando de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, la raíz depende de la semilla.
Porque cada semilla, según su género, ahí va a dar su fruto. Pero la buena semilla necesita una buena tierra, un buen corazón. Por eso el Señor dice, listo, ¿ya me entregaste tu vida? Sí. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiarte ese corazón. Porque así como estás, la semilla no va a germinar, ¿no? Te voy a quitar ese corazón de piedra y un corazón de carne, y ahora sí. Empieza, ¿no? A restaurar, acuérdese, ¿no? Entonces sanaré, ¿qué? Su tierra. Amén. Por ahí va el asunto, ¿no? Pero recordemos, lo que quiero centralizar y terminar ya es que en este nuevo año que arranca, un año más, el otro año podemos estar hablando de otro año más, pero hablemos de este nuevo año, un añito más. El Señor va a volver a venir, ¿a qué? A ver si hay fruto. Entonces, cuidémonos de no estar no dando fruto. Y peor aún, cuidémonos de estar dando un mal fruto. Demos el fruto que Dios espera, porque Él ha invertido en cada uno de nosotros, ¿no? Precio altísimo. Estamos sembrados en buena tierra. Tenemos todo el abono que querramos. Aquí está todo el abono, ¿no? Está todo. Cómo hacer el surco, cómo regar, en qué tiempo hay que dar fruto. Todo está. Todo lo tenemos. Por eso es que a veces uno no entiende por qué gente cristiana está amargada. ¿Y por qué? Tenemos todo para estar bien. El Señor nos ha dado vida eterna, nos da su Espíritu, el Señor vino y murió por nosotros, tenemos quien nos guíe, tenemos la palabra que nos anima, nos redarguye, nos exhorta, nos prepara, tenemos armas, tenemos una armadura, tenemos ejemplos de servir, de aquí, como dice que en la multitud de consejeros, aquí hay consejeros, tenemos ejemplos, tenemos todo. Entonces por eso es que no se justifica, se puede entender, pero no se justifica que alguien que tenga una relación con el Señor esté en unos estados de ánimo así como decir, ay, es que no estoy animado para las cosas de Dios. O sea, eso es algo, como decía, la misma pasión de Pablo, ¿no? O sea, por fuera nos cansamos, todos nos cansamos, como decíamos, pero por dentro estamos, ¡oh! Yo, por ejemplo, un paréntesis, en lo personal tengo muchas expectativas para el otro año, ¿no? Como les dije, en lo personal y en la iglesia también, hay que comenzar a trabajar muchas cosas. Hay que hacer actividades de parejas, para los muchachos, tantas cosas, pero bueno, ahí tendremos tiempo para hablarla, ¿no? Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido. Padre, te damos gracias en este día porque hemos meditado en algo, dos historias muy sencillas, muy fáciles, de la importancia de dar frutos, Señor, y entender que tú estarás viniendo pacientemente a ver si los damos o no los damos, ¿no? Así es que te damos gracias por eso, y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted ha entendido que realmente usted está inutilizando un espacio, ¿no? Porque se espera que usted produzca y estás ahí como una higuera estéril, no te arriesgues a ser cortado. Eso es si estás en el reino de Dios y estás en la viña. Ahora, si estás afuera, peor aún. No puedes dar frutos de algo por lo cual no has sido capacitado, ¿no? Pero los dos casos, me refiero a los dos casos, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela ya. Qué manera bonita de terminar el año y arrancar un nuevo año de oportunidades en una relación con el Señor. Si usted ya le ha entregado su vida al Señor, pero está ahí inutilizando un lugar, también arrepiéntase, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la palabra, ¿no? Arrepiéntase. Entonces, yo no le digo que le entregue su vida al Señor otra vez, sino pídale perdón por esa bueno, ni sé cómo se dice. Gracias, Señor. Así es que si ese es el caso suyo, dígale ahí, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí eso, y por eso clamo a ti, Señor, arrepentido como nunca antes, Señor, para que tu sangre me limpie otra vez, Señor, de todo pecado, y tu Espíritu venga a mí, Señor, y que a partir de este momento yo pueda empezar ese proceso ya de ser formado, como decías, un añito más para abonar, para formarme, para instruirme en justicia, Señor, frutos de arrepentimiento, y que ya después en su tiempo, que tú sabes cuál es el tiempo, Señor, yo también lo sé y voy a trabajar en eso, tú puedas encontrar en mí ese fruto que tú anhelas, Señor. Así es que bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé sin ti, pero ahorita te entrego mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, nada más felicitarlo y animarlo. Un añito más empieza.
Si en algo podemos ayudarle en este periodo que arranca usted esa relación cristiana, la iglesia cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. Recordarle nada más, los próximos domingos, 25, 1 de enero no tenemos, pero a partir del domingo 8 de enero del 23 estaremos otra vez aquí a las 10 de la mañana. 8772-5759, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.